Acá. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. En Caput. Buen día compañeros y compañeras, buen día, bienvenidos a todos y todas a Justicialismo Peronista, como cada sábado a las 8 de la mañana, compartiendo un mate, un cafecito y empezando por peronizar el sábado y siguiendo por el fin de semana. Vamos transcurriendo ya en este 10 de junio de 2023, nuestro programa número 22 y el 124 desde que comenzamos este proyecto, que es Justicialismo Peronista, que el febrero de 2024. 124 programas. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? Gracias por todo. Y bueno, comenzamos con nuestra editorial de hoy. Un día importante, unas semanas importantes, con bastante movidas. Por eso lo que quería un poco con todos ustedes filosofar, ¿qué representa todo esto que llamamos peronismo y empezar a definir un poco en lo conceptual, de lo filosófico y lo ideológico, por dónde van los caminos, fundamentalmente? Fíjense ustedes que los humanos pertenecemos a una especie humana que sabe y conoce con anterioridad a la finitud de su vida que todos vamos a morir. Que sabemos con anticipación que nacemos, nos reproducimos y morimos. Sin embargo, la última etapa de la vida íntimamente la quieren aceptar sin discutirla, no la quieren aceptar sin discutirla y cuestionarla con uno mismo y con la sociedad que la rodea. Y entonces los filósofos se replantearon en el comienzo mismo de desarrollar el conocimiento y la sabiduría de las cosas, que era la eternidad de algunas cosas que lo rodeaban, y entonces pasamos por miles de análisis, tendencias, escuelas, corrientes, y aquellos que tienen la fe encuentran, por ejemplo, en San Agustín, que el tiempo, dice, brota con la eternidad de Dios, y todo comienza con la propia creación del mundo, y remata diciendo, porque en Dios no hay tiempo como el nuestro, porque es inmutable en el tiempo, sin tiempo de la propia eternidad. Pero las cosas cambian, y este cambio y este movimiento de las personas, que en potencia son una cosa, y en acto a veces suele ser una cosa totalmente distinta o tal vez otra cosa, y que había algo inmutable y eterno
que estaba más allá del propio ciclo de nacer, reproducirse y morir, es decir, la fe, la cultura, la filosofía, la ideología y la doctrina. En nuestro caso, peronista, la filosofía e ideología justicialista y la doctrina peronista. Y que las personas que abrazan este conjunto de ideas en potencia suelen, digo yo, exhibir cambios en el acto, ¿no? En acto, es decir, cambios en sus actos a través de la trascendencia de su vida, ¿no es cierto? O sea, del quehacer histórico, del proceso que llamamos militancia. Nosotros, como en todas partes del mundo, hemos tenido algunas muertes eminentes que las hemos hecho trascendentes en el momento que estas personas dejaron de vivir, por el impacto que cada uno tuvo en su momento y sobre la sociedad. Digo, empezar a relacionar que hubo personas que, a través de la trascendencia de su vida, esa potencia que estaba en su personalidad, en su esencia, se multiplicó en acto, ¿no? Potencia y acto son dos principios filosóficos, quiero decir, pero que en acto fueron mucho más, expandieron esa potencia que tenían como sustancia de su naturaleza, ¿correcto? Mientras otros cambiaron, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces digo, estas personas que dejaron de vivir por el impacto que cada uno tuvo en su momento y sobre la sociedad, y es curioso, porque en el mismo mes de julio, muere el 1 de julio de 1974 Juan Domingo Perón, y el pueblo, el Estado, la sociedad, estalló en una situación así de angustia y compañía. Vivimos jornadas que desde discursos hasta policías llorando cuando pasaba el féretro del general Perón, ¿no? Hay fotos que lo retratan. Y el 26 de julio, de ese mes de julio, de 1952, María Eva Duarte de Perón, la tan amada por el pueblo que la llamó Evita, que el 31 de agosto de 1951 renuncia a su candidatura de vicepresidenta. Y fíjense que como el periodo presidencial duraba 6 años, en 1958 seguramente se hubiera convertido en la primera presidenta mujer del mundo. Digamos, 1958, ¿sí? Y con la absoluta capacidad que tenía, sumada a la inteligencia estratégica de Perón, nuestro país y nuestra región latinoamericana hubieran sido las potencias del mundo en este sur americano. En ellos, Evita y Perón dejaron para la posteridad lo trascendente de su vida de servicio político, es decir, lo inmutable y eterno de los fundamentos de sus ideas, que están más allá del propio ciclo de todos nosotros, que es nacer, reproducirse y morir. Es decir, la fe, la cultura y la filosofía, la ideología justicialista y la doctrina peronista trascendieron las propias vidas de Juan Domingo Perón y de Eva María Duarte de Perón. Digo, nosotros hemos, cuando estas personas dejaron de vivir, la sociedad se conmovió, se movilizó y homenajeó de manera extraordinaria. Así como ocurrió en julio de 1933 con la muerte de Irigoyen, así como ocurrió el 24 de junio con la muerte de Carlos Gardel, así como ocurrió el 25 de noviembre del 2020 con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, y el mundo se conmovió. El mismo Infantino, presidente de la FIFA, que por primera vez hubo este último mundial, no tuvo la presencia de Diego Armando Maradona, sino que tuvo su ausencia ni como futbolista, ni como director técnico, ni como periodista o como comentarista. Sin embargo, Infantino reconoció que Diego Armando Maradona es inmortal para el simbolismo del fútbol, ¿no? Para lo simbólico del fútbol. Es una personalidad que trascendió la Argentina. O sea, estas personalidades, el velatorio de Eva Perón sucedió acá durante casi una semana, ¿sí? Y llegaron ofrendas florales y compañía, y obituarios de todo el mundo. Coronas la más destacada, de rosas negras de Rusia. Ya digo, para poder un detalle destacado, ¿no? Pero digo, personalidades que trascendieron y homenajearon el mundo el fin de sus días, de su vida, ¿no? Y con Diego Maradona lo mismo. Fíjense que
falleció y hubo manifestaciones de lugares que ni siquiera uno sospechaba que adoraban o admiraban a Diego Armando Maradona. Entonces, es cuando las personalidades dejan algo sembrado allí por el pueblo que trasciende el hecho de nacer, reproducirse, morir. Y entonces esto realmente es lo trascendente, lo más importante, tal vez lo sustancioso de la existencia de los seres humanos. Por eso digo, ¿qué dejaron Eva y Perón? Algo que todavía, a veces algunos los debaten, dicen que el peronismo de izquierda, de derecha, cuando los fundadores nunca dijeron eso, que son Evita y Perón. Y entonces comienzan a ver una especie de confucianismo, que no viene de Confucio precisamente, sino de los tipos que tienen muy poco apego. Lo hablamos toda esta semana, porque como hay elecciones, entonces muchas veces me consultan y eso, y digo, muchachos, si no hay proceso político con el pueblo, no se puede montar una campaña electoral, porque no hubo proceso político con el pueblo no sabe apreciar para distinguir lo que uno dice y el otro dice. ¿Pero por qué? Porque los que tienen la herramienta para hacer un proceso político se niegan, y entonces suceden cosas increíbles. Nos comentábamos recién, antes de empezar el programa, que en Lanús esté gobernando el liberalismo, cuando ese partido se creó como 4 de junio, con la revolución, en homenaje a la revolución del 4 de junio de 1943. No, es inconcebible que haya un Grindetti o un Kravitz gobernando Lanús. Es imposible. O sea, porque tiene los antecedentes de esta gente en potencia y en acto, realmente son de temer, son de terror, ¿sí? Entonces, como decía Evita, lo más importante, nunca olvides que lo único que te da un rico, que te va a dar, es siempre la pobreza. Entonces, no puede ser que la gente humilde de Lanús vote estos proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque falta proceso político. Es como pretender sembrar la semilla en un campo sin arar, sin preparar la tierra, ¿sí? Por eso la idea justicialista o justicialismo es un conjunto armónico de ideas fundamentales del ser nacional que posibilita una visión total del hombre y la mujer argentina, abarcando su espíritu, alma y materia en relación con el mundo y la vida en términos de economía, de cultura, de educación, de bienestar, ¿sí? No puede concebirse en la Constitución del 49 de que haya gente. La Constitución del 49 tenía artículos sancionados el 11 de marzo de 1949, creada por la Revolución Justicialista y el gobierno de Perón. Esa Constitución, el estatuto revolucionario de la Revolución Justicialista, se convierte, como en toda revolución que hubo en el mundo, en el sistema de un país. Por lo tanto, se incorpora el cuerpo dogmático de la Carta Magna, digamos, de la legislación mayor, que es la Constitución Nacional. En el cuerpo dogmático se describen, digamos, derechos enunciativos y derechos operativos. Entre los derechos operativos estaba indicado expresamente, lo imponía la Constitución, mandato constitucional, de que si un ser humano en Argentina, un ciudadano argentino, estaba sin trabajo, el Estado estaba obligado a darle trabajo, no un plan social, darle trabajo. Y eso es ideología justicialista, convertida en Constitución Nacional. O sea, el Estado estaba obligado a darte laburo cuando te quedabas sin trabajo, ¿sí? No pasabas a ocupar la fila de desocupados, tenías un seguro de desempleo, un plan social y la mar en no. Tenías trabajo, te obligaba el Estado. Por eso el Estado tenía muchas empresas estatales, ¿sí?, que además contribuían a regular el costo de los productos y los servicios. O sea, ningún servicio público como área estratégica del Estado Nacional estaba en manos privadas, porque si no íbamos muertos, ¿sí? ¿Está? Entonces, esto es lo que pasa hoy. ¿Por qué? Porque se extravía ahí en el tiempo. Esto que hacen la AVE y cantan la marcha peronista terminan siendo otra cosa, socialdemócratas, liberales, etcétera, ¿sí? Por eso digo, la ideología justicialista o justicialismo es un conjunto armónico de ideas fundamentales del ser nacional, como la que acabo de decir. Cuando te quedabas sin trabajo, el Estado estaba obligado a darte trabajo, ¿sí?
Sus principios son de carácter filosófico y político, trascendentes, inmutables, no varían ni se renovarán en circunstancias políticas de tiempo y lugar, o sea, no cambian. Por lo tanto, que el Estado, en lugar de darte trabajo, te dé un plan social, no es justicialista, ¿sí? Y no podrán someterse a cambios de los vaivenes de una contienda electoral. Tampoco será sometida a procesos de tergiversación y menos aún a la traición ideológica por medio de la ambigüedad y la transversalidad doctrinaria. La doctrina peronista son la forma de ejecución de la ideología y la filosofía justicialista. Por lo tanto, no pueden tener transversalidad doctrinaria, ¿sí? Por ello es que la ideología justicialista es sustancia permanente y alimenta el ser interior del militante y del dirigente. Así que, como marca la senda por la que habrá de transitar el ser humano en pleno ejercicio y defensa de los derechos que nos legara, con toda su extensa obra política y partidaria y de gobierno, el teniente general Juan Domingo Perón, y que defendió a rajatabla la compañera María Eva Duarte de Perón, y que constituyen la jefatura y la conducción del movimiento peronista, que no ha sido orgánicamente institucionalizado. Por lo tanto, tampoco esa conducción en sus fundamentos ideológicos ha sido sustituida por nadie, ¿sí? Y que han sido selladas a fuego en cada militante sin sectarismo ni exclusiones posibles, porque la militancia peronista no ha sido privatizada ni su conducción se concesiona. Pero a pesar de que reiteradas veces haya sido traicionada por quienes usurparon el poder en nombre de Perón, cuando el general Perón llegó acá, durante la década infame, con un modelo de economía importado de Estados Unidos, empezando por José Evaristo Uriburu, que derrocó a Irigoyen, es decir, el modelo de política económica de Hubert, que era en aquellos tiempos presidente de Estados Unidos, y que llevó a Estados Unidos a la depresión del 30, donde quedaron recontra quebrados. Cuando llegó Perón acá, la situación era bastante lamentable, en un país riquísimo con gente pobre. Para eso, escuchemos a Perón, que nos decía, si está el audio, Martín, en ese caso. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido, si no avanzaba en manera alguna. Padecía el pueblo argentino como consecuencia de esa opresión oligárquico-imperialista. Estaba privado de sus derechos políticos porque a través del fraude le imponían el gobierno desde la Cámara Británica de Comercio. No elegía, votaba así, como se votaba entonces en el correo, ¿sabes? Es decir, se decidía en el correo, se votaba en los comicios, pero era todo fraudulento. Pero la mujer no votaba. La mujer no tenía ningún derecho. ¿Qué principal violencia sufría? Ahora, natural. Ahora, en el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social, la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político era toda una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico estaba sometido a la miseria. Y desde el punto de vista social, bueno, a la injusticia más flagrante. ¿Y había derechos individuales? ¿El hombre era libre en esa sociedad? Sí, proclamados por nuestra Constitución, pero jamás cumplidos. Porque cuando llegaba el momento hacían lo mismo que suelen hacer algunas dictaduras militares, que le ponen el estado de emergencia o el estado de sitio o el plan CONINTE, donde desaparecen todas las declamaciones, diremos así, de la Constitución. Es decir, eran sistemas que la Constitución era letra muerta.
Estaba allí todos los derechos bien consignados y todo, pero no se cumplía ninguno. Y en el plano cultural, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo se reflejaba esa situación de dependencia en el plano intelectual o cultural? Natural, que se progresaban, diremos, intelectualmente aquellos que tenían medios para poder costearse sus estudios. Los demás formaban, como decían los romanos, la mutum et urbe pecum. Como usted decía en uno de sus libros, dice, poseía 45 millones de vacas, sus habitantes morían de debilidad constitucional. Es decir, era un país de toros gordos y de peones flacos. Exacto. Pero era el mismo país que, por ejemplo, Sir William Leguizamón, como se llamaba, sostenía, por ejemplo, muy orgulloso de que la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Esa era la contradicción. Indudablemente, todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Y era la situación que permitió la aparición, la irrupción de la revolución justicialista, poner al ser humano en el centro de la escena política, al ser humano, es decir, a la mujer y al hombre argentino, y comenzar a recapitalizarlos, a que tuvieran riqueza a partir de producir con su trabajo. Y básicamente ese principio humanista, popular y cristiano, que pone al hombre en el centro de la importancia, no el Fondo Monetario, sino el ser humano argentino, y el trabajo como medio de dignificación de la vida, bueno, permitieron llevar adelante y generar en poco tiempo, calculen que en 90 días se lanzaron 120.000 obras públicas, con Juan Carlos Pistarini, que después murió preso después del golpe de 55 a los 74 años en el penal de allá del sur de Sierra Chica, y este hombre puso 120.000 obras públicas y ocupó al 1.280.000 desocupados que había, los ocupó en tan solo 90 días. 90 días. En 90 días quedó el país con cero desocupación. Y a los 6 meses comenzó a drenar la pobreza, a desaparecer la pobreza y a aparecer la abundancia. Con la intervención del Estado, ¿no? Te ibas de vacaciones a complejos vacacionales de embalse ahí en Córdoba o de Chapalmadal de Mar del Plata, te ibas al mar, hay gente que no conocía el mar ni la playa ni nada. Y entonces irrumpió esta gente de origen pobre que comenzó a entender que era una sola clase social la que trabaja, y entonces irrumpió en los centros turísticos más importantes y compañía, y también recibió el desprecio de quienes veían invadida por una, como decía Bernardo Neusta, por la masa así grasosa, indolente, pulgosa, ¿no? Veía invadida ámbitos que eran exclusivos de la oligarquía, de los grupos de privilegiados, ¿no es cierto? Entonces se convió a cambiar el país. Esa ideología justicialismo, que es esa tercera posición filosófica de la vida digna, que se realiza a través de la justicia social, es un concepto político que se impulsó en el mundo con esta nueva visión doctrinaria y que es, en su ejecución, su instrumento de ejecución es la doctrina peronista, su instrumento de ejecución, su origen filosófico e ideológico es el justicialismo, es decir, ese justicialismo que tiene como columna vertebral del pensamiento la justicia social. Entonces, no podemos comparar lo actual, que un plan social sea justicia social, porque no lo es, ni tampoco el sucedáneo del eufemismo de decir, no, esto es inclusión social. No sé qué carajo es inclusión social. ¿Incluirte a dónde? ¿A qué planeta? Solo se adaptan
esta doctrina peronista en los medios y en los fines y fundamentos de su ideología, la plataforma partidocrática electoral, que es lo que vamos a ver en corto plazo, que con los partidos políticos se exhiben en cada contienda electoral, es simplemente una circunstancia programática que a veces ni siquiera responde ni a la doctrina peronista ni en su filosofía e ideología al justicialismo. Por eso, yo también, la conquista del poder político implica la ejecución de un programa apoyado en principios sólidos e invariables que son filosóficos e ideológicos de nuestra tercera posición filosófica en el plano político mundial, y contenida en nuestra ideología justicialista que expresa en cada época de la vida argentina la doctrina peronista, que no modifica la ideología sino que exhibe los mismos fundamentos aplicados con distintos medios. Como dije en el bloque anterior, esto de que en un gobierno peronista, esto de gobernar es crear trabajo, es porque cuando te quedabas sin laburo, el Estado, por la Constitución Nacional, estaba obligado a darte trabajo. Entonces no es una frasecita gobernar y crear trabajo. Hasta ahora no puedo entender si tienen unas apagadas o las mentes ausentes, porque a ningún municipio se le ocurre crear una empresa municipal, dando los índices de pobreza, violencia, miseria, en base al modelo sociopolítico y socioeconómico, si se me permite, que es más importante honrar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o deuda trucha, una deuda afanada, ¿sí?, robada, y que el pueblo tiene que hacerse cargo sí o sí de guapo. Paremos un poco la mano, ¿no? Digamos, después no cantemos la marchita en la Plaza de Mayo, porque es mentira, ¿sí? No combatimos ningún capitalismo malo. Nuestra doctrina peronista surgió y surge permanentemente en Argentina para el pleno desarrollo de la conciencia nacional y latinoamericana. En una permanente alternativa a la bipolaridad entre los extremos ideológicos capitalistas, conservadores, neoliberales y los socialistas, ¿sí?, democracia cristiana, socialdemocracia, ¿sí?, que es lo que confiesa en dos entrevistas con el dueño de Perfil, Fontevecchia, nuestro presidente, dice, si digo que soy socialdemócrata, los peronistas me van a matar. Sí, obviamente, ¿qué va a hacer? Quebrando ideológicamente la bipolaridad de los poderes, el justicialismo quebró ideológicamente la bipolaridad de los poderes mundiales y las larvas de sus cipayos, sicarios enquistados en los partidos políticos, muy especialmente, como vemos hoy, en los medios de comunicación actuales. La siembra ideológica de los cuadros dirigentes del Movimiento Nacional Peronista, institucionalizado con personalidad jurídica en 1999 y por allá por el 2000 y por mandato del general Perón, a través de la prédica doctrinaria constante, no solo dentro de nuestras propias fronteras, sino además en el continente latinoamericano, que es lo que posibilitará, incluso contribuirá al despertar de la conciencia de los pueblos sojuzgados de nuestra región, más aún frente al panorama circundante que nos ofrece la realidad local e internacional. Nuestras características políticas y doctrinarias nunca fueron las de un partido político plataformista, como es el radicalismo, el socialismo, etcétera, sino que nos constituimos histórica y definitivamente en un gran movimiento ideológico nacional de tercera posición, distinto al capitalismo y a la izquierda o al socialismo o al marxismo, en el plano político mundial. Y acá han digamos, transvertido a través de la socialdemocracia, de esa idea de marxismo-leninista, con el que intentan orientar el sentido colectivo de los gobiernos en Argentina, a veces barnizado de peronistas, ¿sí? No existe un peronismo de derecha ni de izquierda, porque constituimos una tercera posición ideológica tan distante de la derecha como de la izquierda. Esto de definir derecha e izquierda sin saber qué carajo es, la verdad que también son eufemismos que sirven solamente para tergiversar conceptos que son eternos, trascendentes, como dije al principio cuando empezamos a hablar de filosofía. Entonces, no hay forma de tergiversar una ideología porque el resultado es desastroso, ¿sí? Porque se dice una cosa y se hace otra. Tampoco nada tenemos que ver con los inventos de centro-izquierda o populismo, progresismo y compañía, que los definen los cipayos y traidores que pretenden hacer desaparecer nuestra ideología. Y no poseemos un proyecto nacional y popular ideológicamente pluralista porque contamos con un plan
de revolución nacional, ¿sí?, inconcluso, denominado Modelo Argentino para un Proyecto Nacional. No somos un movimiento nacional y popular sin identidad, porque somos el movimiento nacional peronista con profunda identidad propia, profundamente humanista, popular y cristiana. No somos el movimiento nacional y popular, somos el movimiento nacional peronista. Porque además tratan de acomodar esto, dicen, no, el movimiento nacional y popular está dentro del movimiento nacional peronista. ¿Qué carajo? No entiendo. ¿Por qué tenemos que salir por la ventana si tenemos la puerta? No entiendo, ¿sí? Porque se es peronista por conciencia nacional, procedencia popular y convicción personal, como lo decía Evita. Tampoco existen sectores revolucionarios peronistas por la sencilla razón de que el peronismo nació, ha sido y es un movimiento revolucionario, que se organizó en 4 etapas: la etapa doctrinaria o preparación humana, la etapa de la toma del poder o gobierno, la etapa dogmática, la de la institucionalización política del movimiento nacional peronista y fundamentalmente porque terminó colocando al hombre, subiéndola a su pedestal, al ser humano fundamental, a ese ser humano que dándose cuenta frente a su creador, como decía Spinoza, pensamos que somos eternos. Y entonces es fundamental que por lo menos se viva en felicidad dentro de una nación con grandeza y un desarrollo, y su desarrollo en potencia, ¿no es cierto? Potencialmente como es la Argentina, que es una contradicción vivir en un país tan rico con tanta pobreza. Por eso decía también Perón en su audio, si lo podemos pasar, el segundo audio, ¿de qué se trata esto del peronismo? En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico,
se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Por eso decía que esta revolución maravillosa, de la cual Perón describía sus resultados, tuvo una preparación humana previa del 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45, 2 años y medio, donde Perón bajó a todos los ambientes populares, en plenarios que ya habían organizado la militancia. Calculen que se formaron 100.000 cuadros de prédica, 100.000 militantes. Díganme cuál es la fuerza política en la Argentina o en el mundo que tengan 100.000 militantes, 100.000 dirigentes de encuadramiento, dirigentes de conducción estratégica, de conducción táctica. Esto fue el milagro, al punto tal de que forja la fuerza de orientación radical de la joven argentina, que eran los jóvenes radicales de esa época, brillantes, con Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, Vittorio Orsi, que sea, un montón de gente, Homero Mancio, Mario Manzioni, declararon disuelta porque Perón había en 2 años y medio generado la misma preparación humana que ellos estaban tratando de proveerle al pueblo, ¿no? De proceder con el pueblo. Entonces, 2.793 plenarios con el pueblo en 2 años y medio, a razón de hubo días de 6 plenarios por día, o sea que una tarea incansable de Perón, Eva Perón, hay un montón de gente que lo acompañaba. Solamente en la provincia de Buenos Aires recorrieron 32.742 kilómetros de encuentros con la gente, y la gente le acercaba a Perón cuál era la demanda política. Esas ideas, proyectos que después terminaron conformando el primer plan quinquenal. Esa relación, esa situación y esa relación dentro de la situación del pueblo. Después la etapa del poder o de gobierno, que empezó el 24 de marzo con el triunfo electoral, el 4 de junio asumió, y que transcurrió todo ese proceso. Y después comenzaron las etapas dogmáticas, la sanción de la Constitución Económica del 9 de julio de 1947, la sanción de la Constitución Política de la Revolución Justicialista, el 11 de marzo de 1949, el 9 de abril la creación y la declaración en el mundo de la tercera posición justicialista, que clausura con el Congreso Filosófico Internacional de Mendoza, el 9 de abril del 49. En fin, esa fue la etapa dogmática donde se fue manifestando el dogma, o sea, la filosofía, ideología, y la doctrina nacional del gobierno la sancionó Perón después de toda esa realización el 14 de agosto de 1954. Ahí concluye la etapa dogmática y comienza la institucionalización política del movimiento nacional peronista, cuando se va construyendo como institución. Esa es la razón por la cual un dirigente político peronista que está animado por nuestra ideología se convierte sin ninguna desviación posible, repito, sin ninguna desviación posible, en un ser humano arquetipo de la sociedad, reflejo, y vive cada acto de su vida en un constante compromiso con sus ideas y su pueblo. Por eso hubo que matar, asesinar, fusilar. Esta semana conmemoramos el 9 de junio, el Día de la Resistencia Peronista, después de la cantidad de tipos, de chicas y hombres que mataron, de 1955, y después en noviembre del 56 crean la Junta Consultiva Nacional, una manga de ratas provenientes del radicalismo, del socialismo, del conservadurismo, que ya he nombrado varias veces en este programa, conforma esa Junta Consultiva Nacional bajo las órdenes de Isaac Rojas en primer término y de Richard Nixon en segundo término, o mejor dicho, en primer término Richard Nixon y en segundo término Isaac Rojas. Se sometieron Alicia Moro de Justo del socialismo, Nicolás Repeto del socialismo, Julio Argentino Noble, creador de Clarín, del conservadurismo popular, Oscar Allende, Balbín, del radicalismo, Miguel Ángel Zavala Ortiz, también del radicalismo, un montón de gente, Américo Yoldi y Capdevila del Partido Comunista, gente que formaron la Junta Consultiva Nacional. ¿Saben para qué? Para dictar resoluciones legales que justificaran la tortura, el encarcelamiento y el asesinato
fusilamiento de militares y civiles que habían formado parte del movimiento nacional peronista. Así conmemoramos también el fusilamiento del general José Valle, en fin, Cogorno, Tanco, qué sé yo, puedo hablar un montón, los Lizazos compañeros Lizazos de ahí de Vicente López, que lo mataron en los basurales de León Suárez, tantos otros, puedo hablar un rato largo de los asesinatos en la regional de Lanús, en Avellaneda, en Berizo, acá en la zona oeste, en Ituzaingó también, en fin. El Capital Federal, Valle fusilado en el penal de Las Heras, ahí en la avenida Las Heras y Coronel Díaz, donde está la plaza hoy. En fin, un montón de gente que tuvieron que parar. Y después vino la masacre del 76, que todavía esta rata que pasa a ser la vicepresidenta de Milei dice, no, que fueron 8.000. No, amigos, 8.000 operativos de desaparición forzada de personas, asesinatos que no se volvieron a encontrar nunca más. 8.000 operativos solamente el 24 de marzo del 76. De que puedo dar testimonio, fui uno de ellos, ¿no? Que después sobreviví y volví de vuelta a aparecer por esas causales del destino, nada más. Entonces, 8.000 operativos de desaparición de personas en un solo día. ¿Me quieren decir que el número fueron menos de 30.000? No, yo creo que superaron los 46.000 desapariciones. Y no me cabe la menor duda. Para eso para poder romper este proyecto, este modelo, tuvieron que hacer ese desastre. Entonces, cuidado, hay que pensar y no convertirse en un boludo progresista, socialdemócrata, porque realmente lo único que hacemos es contribuir con la memoria trucha, ¿sí? La verdad y la justicia trucha también, ¿sí? ¿Okay? Y no rescatar realmente lo que pasó en este país, ¿sí? Esta sociedad moderna, encuadrada en los esquemas liberales que permitió por omisión, complicidad o acción publicitaria a algunos traidores a la patria, al movimiento peronista, usando un disfraz de peronistas, han abrazado las ideas liberales con plena conciencia, surgidas en el año 1789 con la Revolución Francesa, y que hoy, como todos vemos a diario, están formadas y confabuladas para evitar por cualquier forma posible la unidad de criterios y opiniones, ¿sí? En función de que la gente vuelva de vuelta a la tercera posición filosófica en el plano político internacional, que es el justicialismo, a través de que poder dividido, que ya desde el año del pedo es poder controlado. Porque para algunos hipócritas de la élite nacional, dividir es gobernar en democracia. División de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y el judicial, que cada uno hace lo que se le canta a la vida y no hay un programa de gobierno, porque los tres son funcionarios de gobierno. Tanto los del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial son todos funcionarios de un gobierno. División de los partidos políticos. Además, caudillos desde los partidos políticos, porque como nos enseñó el general Perón, la conducción política es un arte y el caudillismo es un oficio, porque el conductor trabaja para el pueblo y el caudillo solamente para sí mismo. Para finalizar, nuestra sociedad también ha sido la receptora del último invento del liberalismo y que desde hace más de 20 años también se infiltró como modalidad en la herramienta electoral llamada Partido Justicialista, que fue inventada por allá por septiembre de 1972. No en 1947, como tratan de mentir y tergiversar, porque ¿saben qué pasa? Si hubiera existido el Partido Justicialista en el 47, que me explique alguno de estos mentirosos, por qué Perón y el peronismo fue a elecciones en 1951 con el Partido Peronista y el Partido Peronista Femenino. Raro es que entonces existiera el Partido Justicialista, ¿sí? Al contrario, fueron con Partido Peronista y Partido Peronista Femenino porque le dieron a la mujer acceso a la vida política, no al voto solamente, porque otra boludez, otra mentira, es que Evita logró el voto universal de la mujer. Mentira. La aparición, el desembarco, la irrupción de la mujer en la vida política argentina. No solo elegir, sino ser elegida, ¿sí? Y por eso algunos compañeros y compañeras que peinan los 60 recordarán que se votaba en los colegios mesas femeninas y mesas masculinas. ¿Saben por qué? Para que los señores, los hombres, los masculinos,
no intervinieran en el escrutinio de los votos femeninos. ¿Por qué? Porque se dictaban políticas femeninas desde el mundo femenino, ¿sí? Y se defendían, y aparte se llevaban adelante con funciones y conductores elegidos para dictar las leyes que involucraran la defensa de los derechos de la mujer, ¿sí? Como la patria potestad compartida, ¿sí? A partir del gobierno de Perón en la sociedad conyugal de un matrimonio, ¿sí? Por eso hay un montón de cuestiones que hoy, lamentablemente, con el cupo femenino del 50%, que cede el ámbito masculino, los machirulos, como dice Cristina, para que participe la mujer, le tiran un 50%, y generalmente el machirulismo para ese 50% designa a su mujer, a su esposa, a su hija, a su sobrina, en algunos casos a su novia, que es una manera de tener gestos con el mundo femenino. En realidad, las compañeras no tienen por qué estar mendigando un cupo para poder participar, sino que tienen que tener su propia organización política, porque eso lo determinó Evita y hasta el momento no ha sido superado, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y volvemos en un ratito. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. El presidente remarcó que el gobierno anterior tuvo una política generalizada de cerrar industrias. Lo dijo desde la ciudad bonaerense de Azul al hablar sobre la reapertura de la fábrica militar de pólvoras y explosivos cerrada en 2017 con más de 200 trabajadores despedidos. El gobierno que nos precedió entendió que sobraba, que no hacía falta que existiera. La verdad es que fue parte de una política generalizada que cerró muchas industrias, convencidos de que la Argentina no es un país llamado a producir e industrializarse, sino que es un país que en el mejor de los casos, decían entonces, podía ser el supermercado del mundo. Pero muy distinto a aquel pensamiento es el pensamiento que tenemos nosotros. Por eso me acuerdo que cuando Agustín asumió como ministro de Defensa, una de las primeras cosas que me planteó fue la reapertura de FANASUL. Sociedad. Aumentaron un 34% las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. En total son 3.511 personas, según los datos del censo anual que el gobierno porteño realizó a fines de abril. Del total de censados, unos 2.268 estaban en la red de centros de inclusión social y los 1.243 restantes permanecían en situación de calle. Fútbol. 3 partidos darán continuidad a la fecha 20 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. A las 19 juegan Platense y Tigre en el Estadio Ciudad de Vicente López, con el arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports. A las 20, Boca recibe a Lanús en la Bombonera, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisación de ESPN Premium. En tanto, a las 21:30, Arsenal visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será arbitrado por Hernán Mastrangelo y televisado por TNT Sports. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Como
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Como decía, para algunos hipócritas de la élite nacional, dividir es gobernar en democracia, con independencia de poderes, y así nos va con la dictadura judicial que nos somete día a día, que reemplazó con mucha delicadeza y finura a la dictadura genocida del 24 de marzo del 76. Esta división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y nacional, que no rinde cuentas a nadie. La división de los partidos políticos, además, porque eso dicen que son expresiones, instituciones básicas de la democracia, es mentira. Caudillismo desde los partidos políticos, porque como nos enseñó el general Perón, la conducción política es un arte y el caudillismo es un oficio, porque el conductor trabaja para el pueblo y el caudillo para sí mismo. ¿Cuántos caudillos vemos esta semana? Por televisión, por todos lados, con una soberbia espeluznante, como la bestia esta de Patricia Burri, que ya no tiene ni siquiera naturaleza humana. Para finalizar, compañeros, nuestra sociedad también ha sido receptora del último invento del liberalismo y que desde más de 20 años también se infiltró como modalidad en la herramienta electoral llamado Partido Justicialista, como dije antes, y que jamás usó el general Perón en su vida. Porque cuando le impusieron el Partido Justicialista del gobierno de Lanús, se lo metió en el cajón y creó el Frente Justicialista de Liberación Nacional. Las líneas internas, que fue sectorizar las opiniones de los partidos políticos para su debilitamiento, como sucede hoy con todos los frentes, Cambiemos, el Frente de Todos, bueno, que no se sabe. Ayer lo escuchaba a que fue ministro de Desarrollo Social, que decía, no, yo prefiero que el Frente de Todos tenga una base socialdemócrata, una base de izquierda, pero flaco, entonces ponete esos partidos socialistas y salí a juntabota, a ver qué onda. Pero no, cuando les agarran la pobreza o el cagazo, sacan la foto de Perón del baúl y la de Vite y la pegan hasta en el baño. Y en nuestro caso, para la organización del movimiento peronista, desde adentro apareció la renovación peronista como etapa del proceso de desviación partidaria, no partidocrática, sino partidaria, de la que nos alertó el general Juan Domingo Perón en su discurso del 24 de mayo de 1974. Hay que escucharlo. En el Congreso del Movimiento Nacional Peronista, celebrado en el Teatro Nacional Cervantes, donde nos pidió la institucionalización del Movimiento Nacional Peronista tan solo a 32 días de su muerte. Debo aclarar también que 22 días antes de morir firmó el acuerdo de soberanía compartida con el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿saben dónde? Por las Islas Malvinas. Ese documento no apareció nunca más en la Cancillería. Este tarado de Firmus y compañía, ¿no?, que estuvieron a cargo del tema Malvinas, jamás mencionaron ese acuerdo, pero jamás de los jamás. El general Perón define claramente la escala de valores que debemos observar. Primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres, estableciendo de esta manera una jerarquía de valores morales, políticos y sociales permanentes. La patria, el hombre debe prodigar a la patria, que es el pueblo, sus mejores y más grandes esfuerzos, comprometiendo en ello hasta su vida. El movimiento lo ubica en segundo término y será el instrumento natural que unirá al pueblo en torno a objetivos nacionales, porque necesitamos unidad de concepción, unidad de criterio del pueblo, no división por partido político, y lo conducirá a cumplir con sus deberes patrióticos con el pueblo de la nación argentina. Los hombres, por último, y las mujeres, ¿sí? Los intereses individuales no podrán jamás anteponerse a los anteriores, ni de los hombres ni de las mujeres. Aquí se incorpora de que no puede prevalecer el interés individual, el interés de alguien, por sobre el de la patria. Yo digo, yo pienso, yo indico, no existe eso.
no podrá jamás anteponerse a los anteriores. Aquí se incorpora uno de los más importantes valores, la calidad solidaria y altruista del hombre y la mujer militante peronista, que busca alcanzar sus objetivos individuales, pero siempre en tanto estos intereses no sean contrarios al bien común y general de todos. Por ello también el general Perón dejó bien claro quién sería el sucesor del movimiento peronista cuando afirmó: mi único heredero es el pueblo, que es lo mismo que decir mi única heredera es la patria, ¿sí? No otra. El respeto leal e inquebrantable a esa tabla de valores genera un constante enriquecimiento en cada una de las etapas de esa comprensión doctrinaria. Cumplido el ciclo de comprensión y realización ideológica en la capacitación y la formación. Por eso organizamos seminarios con justicialismo peronista en todo el país, ¿sí? A través de cátedras virtuales. Retomamos un poco la tarea inclusive de Amelia Podetti, gran filósofa que tuvo en la década de 60 y 70, de cátedras nacionales, ¿sí? De formación justicialista, cátedras nacionales. Retomamos esa tarea y desarrollamos 12 cátedras para la conducción táctica y la conducción estratégica, la formación en conducción estratégica y táctica de los compañeros para que retomemos la organización del movimiento y vayamos en dirección a tener autoridad política hacia la toma del poder en los diferentes escenarios que tiene nuestra patria. Digo, cumplido el ciclo de comprensión y realización ideológica de estos compañeros que nosotros colaboramos con nuestros seminarios, retoma al hombre nutriéndolo de nuevos y mejores valores filosóficos y políticos. El hombre se reconoce a sí mismo como entidad absoluta, con espíritu, alma y fuerza para cumplir su destino de hombre trascendente. ¿No saben cuánto cuesta en los seminarios que los compañeros comprendan que hay que dejar el caudillismo, el punterismo y compañía y ir hacia la conducción colectiva con el pueblo? Porque la conducción política es un instrumento, es un recurso colectivo, no individual. Si bien se deposita esa coordinación de la conducción en una persona, automáticamente hay que ir al proceso por organización, dejar esa función gregaria personalizada a la organización. Por eso decía Perón, el hombre no puede vencer al tiempo, lo único que vence al tiempo es la organización, ¿sí? Y otro concepto importante, que no se vence con violencia, sino con inteligencia y organización. Y como instrumento de ambición de nadie, ¿no? Un hombre nuevo que surge de este proceso ideológico y filosófico, que ejecutará cada una de sus obras por su patria y por su pueblo, ¿sí? Que son los únicos herederos de Perón. Los objetivos de los partidos políticos siempre están orientados a la formación de dirigentes de cualquier forma posible, aún sin contenido ni comprensión ideológica. Estos dirigentes responden a consignas e intereses de sus partidos y hasta los intereses contrarios a su pueblo, porque son siempre intereses personales, ni de pueblo ni de nacionalidad. Y generalmente varía. Fíjense que hasta a cambio de la deuda externa, Patricia Bullrich pretendía entregar las Islas Malvinas y la plataforma marítima continental argentina, que es la segunda en tamaño del mundo, es la segunda en tamaño, en extensión, la plataforma marítima continental argentina, y esta la entregaba a cambio de la deuda externa, retardada mental. Y generalmente varía sus posiciones, decía, en cada circunstancia electoral a los efectos de consolidar la codicia de sus patrones y captar la mayor cantidad de recolectores de votos, así como los sufragios para alcanzar sus candidaturas, que casi siempre no responden al interés del pueblo ni al interés nacional. A diferencia de los partidos políticos, el Movimiento Nacional Peronista se organiza con cuadros superiores, cuadros intermedios, militantes, activistas y adherentes. La estructuración responde a la necesidad de encuadrar y participar al protagonismo directo de la totalidad de los estratos sociales y culturales, conduciéndolos a la conquista de los objetivos de interés nacional y popular, reconociendo una sola clase social, la clase trabajadora, o sea, la clase que trabaja. El Movimiento Nacional Peronista es dinámico, permanente y activo como única organización del peronismo a través de su constante método de acción y organización, porque el hombre no puede vencer al tiempo, lo único que vence al tiempo es la organización. Es la escuela natural de formación de dirigentes políticos y gremiales que en el futuro ocuparán los cargos de responsabilidad con vocación de servicio al pueblo. Bajo nefastos augurios de luchas fratricidas, como vivimos y como vemos hoy día, rotulados por la consigna libertad
igualdad y fraternidad, surgida de la Revolución Francesa y la masonería, con la propuesta de una doctrina liberal y progresista, emergieron al mundo contemporáneo los actuales partidos políticos, y así nos ha ido, y estamos bastante desparramados, sufriendo angustia, hambre y pobreza, con 8.200.000 chicos subalimentados en proceso de desnutrición. El Movimiento Nacional Peronista, que propone de que el único privilegiado es el niño, es un concepto de totalidad abarcadora que solamente utiliza al partido político como mero instrumento electoral. Le marca al Estado, a la sociedad argentina, las necesidades sociales, culturales y económicas para que el mismo pueda conducir al país a través de sus gobernantes hacia el bien común, que es la finalidad casualmente de existir del Estado, es decir, de la sociedad. El Movimiento Nacional Peronista se eleva por sobre todas las divisiones, más allá de las estériles luchas partidocráticas, de las inútiles luchas generacionales y las absurdas discriminaciones de hombres y mujeres, así como de los peligrosos enfrentamientos entre civiles y militares nacionales y de las pugnas interesadas entre distintos extractos sociales y la esclavitud en articulaciones sociales que no logran conquistas de superación y menos de promoción social ascendente y sustentable. El movimiento peronista suma al gran conjunto del pueblo argentino a través de los cuerpos orgánicos que deberemos reconstruir: la Confederación General de Trabajo, la CGT, la Confederación General Económica, la CGE, la Confederación General Universitaria, la CGU, y la Confederación General de Profesionales, que es la CGP, incorporándolos bajo una ferviente propuesta patriótica que, unidos, inicien el camino hacia el logro de los grandes metas nacionales. El Movimiento Nacional Peronista es un gran centro permanente y renovada energía por su propio efecto de su eterna e incambiable ideología justicialista, que va creando una dinámica de renovado valor y gran contenido moral a través de la doctrina peronista, que ejecuta su ideología y su filosofía y que evitará los vicios de la burocracia y la inoperancia. Dentro del Movimiento Nacional Peronista se conduce por persuasión y convencimiento pleno de la convicción ideológica. Cada hombre o mujer del movimiento cumple con su misión porque está convencido de su meta y deja de ser instrumento de la partidocracia y del interés de nadie, se convierte en un instrumento de una misión común, superadora, para convertirse en un dirigente consustanciado con las metas nacionales y sociales de su pueblo. El movimiento peronista está imbuido de una voluntad inquebrantable, luchando contra la injusticia social, porque arden en sus entrañas la pasión revolucionaria y se enriquece espiritualmente en la mística de la ideología peronista que dicta la doctrina peronista, que en cada etapa de la evolución social se adapta a los medios de aplicar los elementos ideológicos sin tergiversar los fundamentos de esa tercera posición filosófica en el plano político internacional. Estos valores son los que hacen que ningún hombre o mujer del movimiento peronista claudique ni renuncie jamás a su misión histórica que le fuera encomendada por el general Perón y Eva Perón. Porque cada militante peronista lleva y llevará siempre un bastón de mariscal en su mochila. Por último, una frase esclarecedora para derrotar las ataduras que nos dividen y retomar la revolución inconclusa nos dice: Perón, cuando llegue el momento propicio le haremos un entierro de primera con 6 caballos blancos al partido político y entonces llegaremos a otra organización. Movimiento Nacional Peronista, Juan Domingo Perón. Hacemos una pausa musical que nos tiene preparada acá Martín. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Guevita. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso
Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Todas las voces, todas. Voces soberanas por la dignidad y la justicia. Soberanos, la mirada siempre al frente, la neurona siempre atenta y la sonrisa luminosa. Soberanos, todas las voces, todas. Los sábados a partir de las 11 en Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, nuevamente en un bloque más de justicialismo peronista. Este bloque, como el anterior, lo llamamos verdades trascendentes. A este le cambiamos. Vamos a la otra parte, mentiras verdaderas. A verdades trascendentes le corresponden en el otro lado, en oposición, mentiras verdaderas. Claro. La patria es la que llama para resolver esta incógnita colectiva e íntima de retomar entre gorilas, falsarios y usurpadores los valores eternos, porque este pueblo no cambia de ideas.
aunque les parezca mentira a más de uno, sino que sigue las banderas de Evita y Perón, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Nuestros valores filosóficos ante la nación argentina y su pueblo son, primero, la patria, segundo está el movimiento nacional peronista y por último los hombres y mujeres de nuestro movimiento. Entonces pregunto, ¿por qué hay que enfrentar a la dictadura judicial para volver a conquistar el retorno de nuestra democracia? Si nosotros venimos imbuidos por una filosofía e ideología que nos permite resolver rápidamente esto. Porque si así fuera, el presidente tiene encanutado en el baúl de los sótanos de la democracia el DNU de indulto a Milagro y a Cristina, a Milagro Sala y a Cristina. En los sótanos de democracia que tanto denunció, aparentemente encanutó el indulto, ¿no? Porque si no se entiende por qué tengamos que estar sometidos a una dictadura judicial. Y si al caso le diera mucha impresión emitir un decreto de indulto, de la institución presidencial del indulto, entonces por lo menos un DNU para ampliar la Suprema Corte de Justicia, sacar estos cuatro pelotudos que se piensa que son los nuevos dictadores del 24 de marzo del 76. Por eso, más de 30.000 compañeros y compañeras, dieron su vida enfrentando la última dictadura y previa a esta dictadura. Y realmente es angustiante y es nauseabundo escuchar a algunos gorilas de la derecha que ocupan espacio de televisión diciendo, y algunos otros boludos como Perdía y Maletti de LERP se someten a la denuncia que hace esta tarada que es la candidata a vicepresidente de Milei. Digo, para esos 30.000 compañeros y compañeras dieron su vida enfrentando la última dictadura, y sus madres, las madres de Plaza de Mayo, con Ede Bonafine, que honra esta radio, nos enseñaron que la lucha qué es la lucha para ganar y cómo se vive la lucha. Y entonces es verdad, cuando Cristina dijo gobernar este país no es tarea de una sola persona, y es el problema de todos los argentinos que no pudimos encontrar una forma de cuidar y mantener aquella sociedad y nación que nos dejó y nos ligara Juan Domingo Perón y Eva Perón y que denominaron comunidad organizada. Los problemas que diariamente nos deforman de manera incomprensible la vida individual y colectiva, los podemos comprender desde las fallas de la política, las locuras y los negocios con que el Estado Nacional somete los economistas y también a las consecuencias de estos factores irracionales que se reproducen en la inseguridad de muertes que comprometen la movilidad ascendente y socioeconómica diaria por la inseguridad insoportable en base o sometida al modelo sociopolítico y socioeconómico que gobierna nuestras ciudades. Porque si los intendentes, si los gobernadores no pueden garantizar la habitabilidad, ¿sí?, de nuestras ciudades, bueno, y no pueden garantizar trabajo como debe el Estado, cuando vos no tenés laburo, proveerte de trabajo, no existe ningún desarrollo excepto en los papelitos de informaciones amañadas que exhiben los desquiciados de la oposición y a veces con desoladora frecuencia las contradicciones del ejercicio depresivo presidencial y presidencial de Alberto Fernández. Esta semana vimos de todo. Se juntó la asociación ilícita con y sin fines de lucro, que aparentemente Juntos por el Cambio, y Gerardo Morales denunciando al Burrich que quería boicotear la ampliación de un cuartito más, una piecita más del Departamento de Dos Ambientes que tiene el Juntos por el Cambio, y que cada día es más estrecho, y aparentemente uno de los hijos se quiere ir, que es Larreta, y armarse otro bulín por otro lado, donde Morales quiere ampliar el frente con Schiaretti, pero Burrich salió tratando de traidor y otras barbaridades de costumbre al propio Schiaretti, con el que militaba junto en los 70, cuando juraban luchar hasta con lucha armada, con abrazo armado, para la patria socialista y el retorno de Juan Domingo Perón. Y ahora parece que están en otra historia, por eso de potencia a acto cambian un poco la película, ¿no? Potencialmente en los 70 era una cosa y hoy actúan de otra manera, ¿sí? Y esto se ha convertido realmente para la sociedad, para el pueblo argentino, un verdadero quilombo. En la realidad es que
Patricia Bullrich, como el gringo Schiaretti, pertenecen a la tendencia marxista-leninista de aquella incipiente socialdemocracia que pulsaba por resolverse Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. En esa reunión del martes del PRO, de la semana pasada, llegó también Luis Juez, y Luis Juez casualmente era el secretario de la Juventud Peronista del Gallego de la Sota en los 80 y 90, ¿sí? Pero era el secretario general que conducía la Juventud Peronista en Córdoba. Cuando Schiaretti y de la Sota decidieron hacer una sólida unidad, porque se habían enfrentado en los 70, y de la Sota fue preso y Schiaretti se rajó a Brasil, y un día logró en Brasil postularse para un trabajo en Sebel, de los Macri, de Brasil, porque buscaban personas que hablaran los dos idiomas y otras características propias de su formación. Entonces Schiaretti se vinculó y pasó a estar en los brazos de Franco Macri, que tenía a otro mimado que era también Carlos Grosso. Ambos, Schiaretti y Grosso, serían también los delfines más hábiles y habilitados de Antonio Cafiero en la Revolución Peronista. Fíjense ustedes qué curiosidad, ¿no? Todos estos residuos de la política mala vida cantaron la marcha peronista en los 70 y gritaban ¡Viva Perón! Y luego fueron camaroneándose y disfrazándose con tal de no perder el tren de la estafa reiterada y continua de vender un peronismo fraudulento, con tal de llegar a los círculos de poder trucho en la Argentina, por lo cual la gente se pregunta cómo podemos pasar hambre en un gobierno peronista. Cuando Perón dice claramente que gobernar es crear trabajo y explicó cómo. Y además sancionó un artículo operativo en la Constitución del 49, por lo cual cuando vos te quedabas sin trabajo en el sector privado, el Estado tenía la obligación de darte trabajo. Carlos Grosso terminó siendo el monje negro de la mesa chica de Mauricio Macri, que armó el gabinete de gobierno, negociando con todos los factores más gorilas, oligarcas y antiperonistas de que dispone nuestro país. Un Carlos Grosso de origen peronista, ¿sí? Patricia Bullrich pasó a ser la ministra de Seguridad de ese gobierno, de Macri, que garantizaba todas las acciones de represión imaginables, asesinatos y lo que venga, por las medidas de hambre que se aplicarían al pueblo. De esta manera, los aumentos de tarifas de los servicios públicos fueron de 3.500%, ahí de la mano de Aranguren, capo de la Shell, y la privatización de todo lo que fuera energía, como ArcelorMittal y compañía, que también forman parte del colectivo de algunos gobernadores, como de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Schiaretti, agradecido que fue guarecido por Franco Macri, tuvo una buena relación con Mauricio, a punto tal de que la gente en Córdoba, que votaba, decía, metemos las dos boletas, la de Schiaretti y de Macri porque son lo mismo. Y hoy Luis Juez dice de que no puede estar haciendo una campaña contra el peronismo, porque ya ni siquiera se identifica como peronista, y pretender meterlo a Schiaretti adentro, ¿no? Por eso, fíjense el desastre que es esta gente, ¿no? Donde ya se sufrió una dicotomía en la neurona, algo pasó. Por eso las quejas de Luis Juez no se entienden, siendo parte del castillo de Drácula, peronista y traidor histórico de Córdoba, porque quiere abusar del pueblo hoy día. La realidad es que todas estas ratas traficaron ideología peronista por dineros mal habidos. Esta es la realidad. Y lo pretende seguir haciendo, ¿sí? A punto fue que un día de la Sota, en 1989, lo llamaron de la Fundación Mediterránea y como andaba sin un mango, le dijeron que a cambio de poner un candidato a diputado nacional en su lista, lo llenarían de guita por largos años con un aporte anual de $1 millón por año, ¿sí? Para la campaña y sostén político del referente de la Sota. Y así Domingo Felipe Cavallo fue diputado nacional como Corach en la renovación peronista cordobesa con la lista de Menem. Y luego formaron parte del gabinete del peor gobierno traidor de nuestra patria. Ahora, por eso digo, escuchemos un audio, a ver si lo tenemos en punta, para entender cuál es el proyecto, ¿no? No, el de... A ver, un segundito. El de Enrique Pinte. Sí. Ahí va. En el cerebro argentino, algunas congénitas y otras que están adquiridas por malos ministros de Economía. Por ejemplo, este sorete verde que ustedes ven acá
es el dólar. El dólar adquiere proporciones de sorete ladrillo, que no deja pensar a nada. Obnubila a la pobre gente de la República Argentina, sobre todo a la gente de medio pelo, que cree el pobre que es rico porque tiene dólares. Se le engaña pichanga de los grandes hijos de puta de arriba, de acá y del extranjero, que para hacer grandes negocios le conviene el 1 a 1 y le conviene la dolarización. Entonces, cobran en dólares, roban en dólares y se llevan en dólares. Y el boludo, porque cree que se pudo comprar 2 departamentos que después los tiene que vender por la mierda directamente, cree que tiene plata y que se le conviene. Cuando un país pierde su unidad monetaria, pierde todo. Porque no podés tener la misma moneda de la primer potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debes a esa potencia cientos de miles de millones de dólares. Pero el argentino pelotudo que tiene esta porquería que es como un tumor verde, no piensa, porque no le deja, como una especie de embolia cerebral. Esta cosa verde arriba, asquerosa, del dólar, es hija de un germen degenerado que está más arriba y que no se ve de acá, que es el germen extranjerizante. Todo lo que viene de afuera es mejor. A tal punto ha creído a la gente que todo lo que viene de afuera es mejor, que hay muchos argentinos que no se creen argentinos. Dicen, somos europeos. No sos europeo, pelotudo. Sos argentino y latinoamericano. ¿Qué tiene de malo ni de bueno? Es la verdad. Ah, no, yo soy europeo. Y entonces entendamos que tener un sistema bimonetario o ir hacia dolarización es tan ridículo que hasta permite un monólogo como el de Enrique Pinti. Ahora fíjense que la Fundación Mediterránea descartó el cachivache de Burrich y le dijeron a Schiaretti que picara en punta la cabeza para ser presidente, para que el Círculo Rojo, a través de la Fundación Mediterránea, lo pusiera como candidato en las PASO del PRO. Y así lo apuró Macri, por eso Burrich pateó el tablero. No por otra cosa, por la guita. Y porque Schiaretti le pone en serio riesgo su participación, porque el Círculo Rojo pondría todo el aparataje, todos los fierros a las patas de Schiaretti. Así lo apuró Macri, por eso Larreta también empezó a ver cómo cortaba camino, y Morales y demás. El único pavo de la boda que se entera tarde de que la unidad era contra él y pidió no girar hacia el peronismo fue Luis Juez. Y vamos a hacer la unidad, pero ¿contra quién? Contra Luis Juez, que viene combatiendo, cuando él fue y dice ser peronista, al peronismo de Córdoba. Se pelea por los aportes de la Fundación Mediterránea, no hay otra razón. Detrás de Schiaretti hay un operador político de la Mediterránea que es Guillermo Seita. Guillermo Seita fue secretario de Relaciones Institucionales de Domingo Felipe Cavallo durante el gobierno de Menem y un hombre formado en aquella logia de Guardia de Hierro del gallego Álvarez. Guillermo Seita, que además asesora en temas políticos hoy día Horacio Rodríguez Larreta. Y con cuadros como Seita, como Guillermo Seita, Schiaretti, Urtubey, los Rodríguez Sá, aparecen los entornos para ver qué hacer para superar la grieta y que ya se emitió hasta en los interiores de ambos frentes electorales, es decir, del Frente de Todos y del Frente Juntos por el Cambio. Porque el radicalismo está cansado de ser vagón de cola del PRO y heredar las internas palaciegas de Larreta y de Burrich. Al mismo tiempo aparece un Pichetto, otro invento de Palacio, que lo acompañan 4 amigos porque no tiene caudal político ninguno, y que con el verso liberal del peronismo republicano, como si el peronismo hubiera gobernado la isla del Delta, del Delta del Tigre en lugar de la República Argentina. Y entonces Gerardo Morales rompe el plenario del PRO cuando estableció que si este Pichetto pudo presentarse y formar fórmula presidencial en 2019 con Mauricio Macri sin consultar a nadie y sin que nadie lo eligiera, ni tener consenso ninguno, que el mismo jefe del PRO, porque yo no puedo reunirme con los del Frente de Todos, con Sergio Massa, que me ayudó a ser gobernador de Jujuy, y con los aprietes a Milagro Sala. No puedo construir un frente electoral superior a estos dos frentes. Es decir, el frente de una nueva mayoría. Y la nueva mayoría es un proyecto que suena fuerte, y ya están trabajando algunos en el nombre, porque ya lo usó el mismo Massa, y esto sería romper, y hoy lo va a resolver, hoy sábado, en el Congreso del Frente Renovador, ¿sí? Y esto sería romper, siempre con el Frente Renovador, de Sergio Tomás Massa. Y esto sería romper los dos frentes electorales existentes y armar un nuevo. Y entonces allí quedarían volcados de costado, en la banquina, el kirchnerismo por un lado y por otro lado el PRO. Ante esa proeza de seguir dividiendo la unidad del criterio del pueblo,
Ante esa propuesta de magnitud de Morales y el radicalismo, se movieron las aguas y comenzaron a moverse las aguas, las placas sísmicas y empezar con los temblores, porque suponen que esto pudiera ocurrir con la sencilla razón de la baja de la candidatura presidencial de Alberto Fernández y porque los peronistas periféricos están a la espera, los Rodríguez A, que estaban preparando con Schiaretti una línea con Ortubey para presentar lista en estas elecciones, están estudiando ahora esta alternativa de nuevas mayorías. Ayer incluso, esta semana, se reunieron con urgencia los gobernadores ante estos ruidos, ¿no? Pero a pocos días de inscribirse los frentes, las candidaturas este miércoles que viene, esto es una bolsa de gatos y lamentablemente quien pudiera alinear el Frente de Todos con su instalación electoral se corre y hasta Tolosa Paz quiere cuestionar a Axel su gobierno en unas PASO con la figura un poco endurecida de Daniel Scioli. Una bolsa de gatos donde nadie le importa lo filosófico y ideológico de Perón, y va Perón a nadie le importa, está resolviendo los problemas y las angustias de la pobreza y la inseguridad de nuestro pueblo. Si podemos escuchar este audio de regreso de Perón. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos y lanzar una revolución en paz y armonía. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino. La unidad que propusimos fue para concretar la liberación nacional y no para darles corajes a los enemigos de nuestra patria. Esa unidad era y es para que el pueblo pueda hacer su voluntad sin obstáculos. Y por eso decía, a pocos días de escribirse los frentes y las candidaturas, esto es una bolsa de gatos. Y lamentablemente quien pudiera alinear al Frente de Todos con su instalación electoral se corre hasta Tolosa Paz aparece. Pero fíjense que en el Frente de Todos solamente la desafinación pasa por Scioli y Tolosa Paz, que intentan con una representación. Yo le puedo garantizar que en la provincia de Buenos Aires, si existen los compañeros de 2 municipios tratando de apoyar a Scioli, es un milagro. No sé de dónde saca Tolosa Paz la representación tampoco. Es otro invento, supuestamente es un proyecto publicista de su marido, ¿no? Pero nada más que eso. Pero salir a cuestionar un gobierno como el de Axel cuando la provincia de Buenos Aires es nuestro cuartel, en nuestra línea mayor de defensa que tenemos a nivel nacional, la verdad que es un riesgo que no sé a qué proyecto responden, ¿no? En una PASO con una figura bastante endurecida de Scioli, que tendría que estar en Brasil, siguiendo los pasos de Lula, cuando fue el tipo que está recreando y reformulando todo el BRIC. Así que bueno, en fin, escuchemos un tema musical que nos pinta un poquito la situación que tenemos. Traigan un mundo nuevo para Julián, porque el que le robamos no aguanta más. Manos de tacuara, corazón de piedra, paisano de las entrañas de mi tierra. Hijo del sol, preludio de Dios, raza sin abrigo, por el sendero del monte podrás brillar.
muevan un mundo nuevo para Julián. El cielo que anda buscando para volar. Dueño del tiempo, nunca de este suelo. El camino es para todo el que quiera andar. Vuelve mi niño, vuelve a tu aldea, que en Pindópotl con vos un hermano al viento florecerá. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Es diferente el aire en esta ciudad, todos corriendo hacia ningún lugar, mientras mi gente sufre su destierro por un miserable peso que aplastará. Luna de abril, con tu misterio alumbra el camino que llevará a mi pueblo a la libertad. Traigan un mundo nuevo para Julián, sin matanzas ni guerras de propiedad. No será en vano porque tu nombre siempre vivirá en el alma de los hombres que quieren paz. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para En nuestro movimiento justicialista no soy yo el que determina candidaturas, sino el movimiento. Si el movimiento lo determina así, yo cumplo la determinación de mi movimiento. En nuestro movimiento no existen dictadores. Es un movimiento democrático que hace lo que quiere el pueblo y no sirve otro interés que el del pueblo. En consecuencia, yo soy un esclavo de ese pueblo. Con mucho gusto. Y bueno, y es así. Qué diferencia de óptica, ¿no? Increíble. Un hombre que volvió el 17 de noviembre de 1972 y no podía salir del aeropuerto porque lo amenazaban con un fusil ametralladora, con un pueblo que había cruzado el riachuelo con el agua hasta el cogote y empezaba a tomar espacio, a tomar la Richieri completa, ¿no? En fin. Y el segundo regreso, que fue peor todavía, donde las Fuerzas Armadas, ¿sí?, trataban de seguir dando la última batalla en 1973, cuando regresó Perón, y hubo esa matanza de Ezeiza, ¿no? Que dicen, no, porque se perdió. No, señores, fueron los cuadros de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que después en 1982 se hicieron cargo del movimiento obrero, enfrentando el movimiento obrero organizado, el peronismo. Porque casualmente el movimiento organizado, como columna vertebral de la conducción del movimiento peronista, es el dispositivo de poder que creó Perón, el dispositivo de poder para poder llegar al pueblo. Una bolsa de gatos la de hoy, y el radicalismo cordobés. Hay un escándalo porque no aceptan a Schiaretti como lo ve Larreta, y comienzan a cuestionar un peronista converso como juez. También lo cuestiona la mesa del PRO, pero Larreta, ¿sabe qué pasa? Está a punto de patear el tablero y romper el frente Cambiemos,
¿sí? Y el PRO porque ya se abrigó con el radicalismo, mientras Morales lo acusa a Bullrich de haberle piqueteado y escrachado con militantes esa reunión con Schiaretti. Estamos hablando de dos, Schiaretti y Bullrich, que en los 70, como dije anteriormente, en plena lucha armada montonera, habían jurado su lucha por la patria socialista y el regreso de Perón. Pero al mismo tiempo hay que hacer una lectura correcta. No es que Schiaretti pidió ingresar al Frente Juntos por el Cambio, sino está arrastrando a Larreta a otro esquema, a otro frente. Y esto significa de que se les agujereó el techo, está muy llena de goteras el cuartito, y el Frente Cambiemos se está cayendo a pedazos, y ya no puede ni siquiera apuntalarlo con un palo. Y la alternativa tampoco es Milei, porque si no estaría todo festejando por la calle, ¿sí? Es que ahí te dijo, armemos un nuevo frente electoral, porque es un estratega con muchos años de militancia, y solamente en Córdoba, donde el radicalismo debería haber gobernado los últimos 30 años, y no le fue así. Y dice un frente electoral y de coalición de verdaderos partidos, no de versos, que contenga y evite la grieta, para ir todos juntos a lo que pensamos más o menos iguales en esto, porque el pueblo ya se agotó de discursos sin soluciones, para después hacer algo de mayoría y después convocar una verdadera unidad nacional con una nueva mayoría de todos los sectores sociales adentro. La estrategia no es casualmente de un boludo, sino de un tipo que la pensó bien y está viendo cómo se agrieta todo el sistema político argentino. Un gobierno de coalición, y entonces no estoy diciendo que sea un buen hombre, ni un futuro, ni ofrezca nada que garantice la felicidad y la grandeza de la nación. Un gobierno de coalición, entonces tiembla todo el andamiaje político y judicial, porque pierden sentido las causas y los procesos. Pero acá está la justicia, está preocupada, y se pierden los espacios y posiciones conseguidas de los gana PAM, de los planeros judiciales y algunos otros sindicales y sociales, porque el radicalismo dice perdemos muchos lugares, y el PRO dice perdemos a Patricia Bullrich, y entonces vivimos horas de un gran alboroto y un gran problema a resolver, que es el pueblo argentino, que no puede seguir en manos de estos enajenados mentales recolectores de votos publicitados. Hay un gran escándalo en el Frente Juntos por el Cambio, de trones y fulleros, de gitanos que no se quieren tirar entre ellos mismos las cartas ni adivinar el futuro, porque se produce mucho ruido en el Frente de Todos con los dibujos de Scioli y Tolosa Paz al pedo, pero al divino pedo, que pareciera que estuvieran actuando en sintonía con los primos de enfrente, ¿no? Y que no pueden ganar jamás, y nadie sabe para qué o para quiénes están trabajando, tratando de disputar una paso que van a perder. Ya no se entiende bien cuál es el motivo de esta gente. Pero digo, esta semana, el día miércoles, van a estar escribiéndose las listas los candidatos y los frentes. Una semana de trajines, donde vamos a ver cruzándose de vereda a vereda, de pieza a pieza, a más de uno, y entonces intentar pensar que a estos procesos no son casuales, tienen historia, y cuál es la función de la Fundación Mediterránea con el Círculo Rojo adentro, estas empresas que además confluyen, son empresarios que juegan a la política, no estábamos hablando de, ¿sí? El Círculo Rojo no son más de 6 empresas, las podemos describir, desde luego Clarín, Techín, Madanes de ahí bueno, los otros nombres lo conocen, Mañeto y Palo Roca, Madanes de Alvar, ahí Pagani de Arcor, algún petrolero como Building y compañía. No hay mucho más. El núcleo húmedo de la provincia de Buenos Aires en la sociedad rural, y me queda uno que puede ser Jorge Brito, alguno de estos, pero no hay mucho más para ver, no es un círculo rojo que es pero los tipos quieren definir. Se está cayendo a pedazos la globalización. Los países vuelven a los ámbitos nacionales, al nacionalismo, y entonces no es que Donald Trump sea un iluminado, pero es el que decía antes de perder
la presidencia de la nación, que él trabajaba para el nacionalismo yanqui, norteamericano, para la defensa de la producción y la fuente de trabajo de los norteamericanos. Pero no es porque sea iluminado, porque estaba viendo que el mundo estaba girando hacia los ámbitos nacionales. Y en tal caso, las unidades o las uniones iban a ser en torno a las regiones, a los regionalismos, y no al globalismo, a la globalización. Por lo tanto, ya bajó el precio del foro de Davos, empezó a bajar el precio de todos estos inventos que nacieron con el consenso de Washington allá por 1991, donde se juntaron Margaret Thatcher, George Bush padre y Felipe González del socialismo español, e inventaron la posibilidad de poder globalizar a partir de el neoliberalismo por un lado y por otro lado la socialdemocracia. Así que allá por el 2003, por 1993-95 cayó por acá Felipe González tratando de juntar a los progres y explicarles que estaban haciendo el globalismo, pero a partir de dos versiones, el neoliberalismo y un primo hermano que era socialdemocracia. Y entonces, ahí en Francia, por los del 2010 más o menos, 2008, 2010, me mandaron un escrito algunos compañeros adeptos al peronismo de Francia, de Unión del Movimiento Popular, diciendo que había nacido el marxismo analítico, o posmarxismo, o marxismo liberal. Y yo decía, no puede ser marxismo liberal, digo, no pega. Me dice, sí, esto es socialdemocracia. O sea, un marxismo que admite las multinacionales, sentarse a discutir economía con las multinacionales transnacionales. Yo decía, se pusieron todos locos. Entonces mandan los escritos, estaban los nombres de los filósofos franceses y alemanes que proponían esta formulación. Y al poco tiempo, allá por el 2008, 2010, como dije recién, cae por acá Ernesto Laclau y trae esa formulación de posmarxismo. O sea, el marxismo leninista o la socialdemocracia que promulgaba Lenin y que le dio un hachazo José Stalin. Y dijo, no, muchachos, esto es la dictadura del proletariado, esto es el materialismo dialéctico y es el comunismo. Y dice, vamos por acá con el marxismo, no por la socialdemocracia, juntarnos con los zares de vuelta después de haberlo volteado. Bueno, es una etapa de comprensión donde el marxismo entendió que era mejor la lucha por los derechos de la minoría que por la lucha obrera. Garpa más y hay menos laburo. ¿Sí? Pero, digamos, esto definido de manera vulgar y muy sintética, pero en realidad son ideologías ya vetustas, perdidas en el tiempo, ya por el siglo XIX y el siglo XVIII, que dio origen al capitalismo, el siglo XIX al marxismo, y fueron superados ampliamente por la tercera posición justicialista, que en 1972 del siglo XX llegó a vincularse esta tercera posición justicialista con las 2/3 partes del mundo. O sea, el 66% de los países del mundo habían adoptado la cuarta teoría del Estado, que es la revolución justicialista, como la tercera posición filosófica en el plano político mundial como sistema de gobierno. Y hoy todavía Finlandia, un montón de países, Suiza y compañía, que habían suscrito esto en el movimiento de países no alineados a qué, a los bloques de Yalta y Potsdam, no alineados también después al consenso de Washington de 1991. ¿Sí? Fíjense qué curiosidad. Y en África, en el mundo árabe, tuvieron que darle bala para poder romper esa dinámica, ¿sí? Que fue tan extraordinaria, y mataron por ejemplo, al coronel Gaddafi, que tenían un estándar de vida, Libia, en un 200 superior al que se vivía en Europa. O el mismo Saddam Hussein en Irak, que tenía un 100% de estándar superior a la vida en Europa. Entonces tuvieron que romperla porque no había forma de seguir profundizando la globalización en el mundo. Hoy los países árabes emergentes, que ya tienen desarrollo, como Emiratos Árabes, Arabia Saudita y demás, hasta forman parte del BRIC. Y cada uno dice, tengan cuidado porque estos tipos representan el imperialismo británico. No, señores, ya forman parte de otra historia.
Emiratos Árabes Unidos está sembrando trigo en el desierto. Ya, los desiertos son verdes, ya no son más arena. Entraron en otra historia, tienen otro tipo de desarrollo. El consumo en alimentos, pues es uno de los grandes puertos de ingreso de recursos. Emiratos Árabes, en Dubái, están comercializando $2 billones en alimentos cada año. Y nosotros todavía no tenemos una rime por ahí porque seguimos pensando que son otra cosa, ¿no? ¿Sí? Lo miramos así con recelo. Que a veces digo, ¿cuál es la política de la Cancillería? Que tiene muy poca propensión a desarrollar relaciones oficiosas al principio, para después convertirlas en buenos convenios de multilateralidad en materia política, cultural y comercial, en ese orden, política, cultural y después comercial, como enseñaron desde el año del pedo los fenicios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, no, hay cultura fenicia por todos lados, y porque laburaron. Tal vez era el movimiento peronista de aquella época, que estaban en todos lados, colaban por todos lados. Entonces digo, nos quedan formas todavía que son un poco estrechas en cuanto a poder desarrollar expectativas de otra manera. Y nos quedamos ceñidos a una mesa de truco mentirosa, con los muchachos ya mareados, avanzada la madrugada, y que no saben cómo seguir jugando una mano más. Entonces, es muy difícil transitar por estos lados, porque yo creo que en el panorama que nos ofrece lo circundante decadente, creo que el Frente de Todos todavía sigue manteniendo una mística que, si bien disputa espacios y liderazgos, tiene una coherencia, ¿sí? Que realmente, lamentablemente, nos está exhibiendo el Frente Juntos por el Cambio, gracias a Dios, y que sigan haciéndolo así, ¿no? Donde inclusive vio la oportunidad Schiaretti para poder llevarse a un herido como Larreta. Entonces, fíjense que la situación política argentina es, no, porque aparece Milei. Milei es la contradicción en sí mismo, en la negación de la vida, en fin, es un montón de cosas que a este pueblo no les interesa y les conviene. Entonces es muy difícil, compañeros, tener coherencia. Y creo que el Frente de Todos realmente está construyendo la propuesta más coherente que pueda tener el espacio político argentino, con la variedad variopinto que lo caracteriza, pero digamos que tiene la virtud, por lo menos, de no combatir en forma directa al peronismo, ¿no? Entonces es muy importante que llegado el momento y haber conquistado el poder, pensar seriamente desde el gobierno, remontar un poco la organización del Movimiento Nacional Peronista y la Revolución Justicialista como corresponde. Es todo un proceso lo que tenemos por delante, así que les mando un gran abrazo, un gran cariño a todos. Les habló Marceijo en este día, en este 10 de junio de 2023 con Justicialismo Peronista. Le agradezco a Martín Loza la operación y sacar todo adelante como corresponde, a veces sacando conejos de la galera, pero todo bien. Así que, bárbaro. Les mando un gran abrazo. Como siempre, nos despedimos con nuestra frase de rigor, que es viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Hasta el próximo sábado. Esto fue Justicialismo Peronista en esta radio y familia militante.